Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola, ¿cómo están? Una mirada a la vida está de nuevo con ustedes. Y hoy tenemos un temita muy especial. Como habrán visto, la cámara ya enfocó una oreja. Pero bueno, tiene mucho que ver con el oído, con nuestro cuerpo. Y para que nos hable de él y de algunas cosas importantes, hemos venido a la casa de una profesional de nuestra ciudad que nos va a decir su nombre. Teresa Gil. ¿Y tu especialidad? Otorrinolaringología. ¡Qué difícil! Bueno, mejor es decir garganta, nariz y oído. Bueno, vamos a dedicar solamente al oído. Muy bien. Ya vendremos para hablar de garganta después, ¿eh? Y de nariz también. Pero ¿cómo no? Bueno, a ver, ¿qué me decís del oído? Bueno, ¿qué querés que te cuente? Mira, me gustaría saber cómo cuidarlo, ¿eh? Porque hay cosas... Primero decime qué es lo que más afecta a una pérdida auditiva, una cosa así, y después cómo cuidarlo. Bien. Son muchas las cosas que pueden afectar nuestro oído, pero una cosa muy importante y que es muy de moda es el ruido. Hay que cuidar mucho el oído de los ruidos fuertes, de los ruidos molestos, de los ruidos de altos decibeles. El decibel es una medición, una medida que se utiliza, una unidad de medida que se utiliza para medir el ruido y el sonido. Los decibeles no deben superar de 50 a 60 decibeles, es nuestra voz en este momento, para que tengamos ideas del volumen. Por encima de los 100 decibeles, o sea, el doble de la intensidad de lo que estamos hablando ahora, que nos parecería que no es mucho, eso ya perjudica al oído. No son todos los ruidos, todas las frecuencias, o sea, todos los tonos los que nos perjudican mayormente los sonidos graves. Los sonidos agudos, perdón. Los sonidos graves son bien tolerados. Y los sonidos agudos y de muy alto volumen o de muy alto decibelaje se ven habitualmente en las industrias y en la música techno. Por ejemplo, yo sé que me voy a poner a muchos chicos en contra, pero la música techno, o sea, esa música que es electrónica, que no es un sonido armónico, sino que es un sonido de gran intensidad y a veces disarmónico, afecta mucho nuestro oído. En el caso de los chicos, yo siempre les aconsejo que no usen Walkman, por ejemplo, porque fíjate que el Walkman, si lo estamos viendo, el auricular se llama así, el audífono que tiene el Walkman, se introduce en esta parte del oído, o sea, en la entrada del conducto auditivo externo, y la música impacta directamente sobre el conducto y evitamos la protección que nos da ante los ruidos el medio ambiente y la distancia de la fuente de ruido. Esto en seguridad industrial es muy bien conocido. Quizás las personas que trabajen en fábricas lo conocen casi mejor que yo, porque el ruido de muy alto volumen afecta y de muy alta frecuencia afecta y daña el oído interno, o sea, nos va a dañar el oído interno. En esta maqueta vemos, el oído externo es la parte de la oreja hasta el tímpano, esta zona de aquí se llama caja timpánica o oído medio, y esta zona pintada de azul, eso es el oído interno, que es la esencia neurológica de nuestro aparato auditivo. Ahí nace el nervio auditivo y eso es lo que se ve mayormente afectado por el ruido. Y eso es lo que es irreversible cuando se daña. Por eso los chicos tienen que saber que no deben de escuchar ni música muy fuerte, ni usar auriculares todo el tiempo. No quiere decir que no hay que usar Walkman, pero hay que usarlos en volumen bajo. Y muchas veces te pasa que estás con un chiquito o con un adolescente y estamos a 3-4 metros de distancia y estás escuchando lo que el chico tiene en sus oídos. Eso es malísimo para el oído, hace mucho daño, y una vez que eso se daña, el chico queda afectado de por vida. No hay tratamiento que pueda revertir esa lesión. Vos sabés que hay fábricas
que les hacen audiometrías a los chicos y muchas veces no podrían entrar porque no completan. Efectivamente es así. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Un chico que tiene 12, 13 años y escucha música muy fuerte, le regalan un Dixman, un Walkman, lo usa todo el día, lo pone muy fuerte, escucha música techno, que es la música que escucha a esa edad. Hasta ahí está todo bien. El tema es el volumen y la persistencia en muchas horas al día de usar el auricular. Eso lesiona el oído. Ese oído se lesiona a los 12, 13, 14 años, nunca más se mejora. Cuando ese chico tiene 18, 20 años, edad de entrar e ingresar en una fábrica, su audiometría de control, que por ley se debe hacer al ingreso a cualquier industria, le da una lesión y queda bochado, entre comillas, o sea, es rechazado de ese ambiente de trabajo, lo cual les crea un conflicto bastante importante porque, bueno, todos sabemos el momento que se está viviendo en cuanto a lo laboral, y encima favorecer la deserción laboral por ese motivo, que quizás muchas veces es falta de información. Te vi con un cotonete. Que las mamis, rapidito, por favor. Los cotonetes son otro gran perjuicio para el oído. Cuando uno pone el cotonete en el conducto auditivo porque intenta sacar un poquito de cera o limpiar el oído y lo introduce un poquito más, lo único que hace, sin darse cuenta, es empujar lo que hubiere en el conducto, ya sea un tapón de cera, secreciones diferentes, y las impacta contra el tímpano. Cuando no, que inflama el conducto, porque fíjate que esto es un poquitito más grande de lo normal y el diámetro del cotonete está justo allí. Entonces los diámetros están, y cuando no, en la orejita del bebé, que es mucho más chiquita. Así que el cotonete sirve para secar el ombligo, para hacerle cosquillas en la oreja al bebé si quieren, pero nunca para introducirlo en el conducto porque puede ser peligroso. Realmente hemos aprendido un montón y esperemos que podamos volver para que nos des algunas otras indicaciones de cómo cuidar este oído que tenemos, que es tan importante. Una cosa, ¿puede ser que haya gente que tiene oído musical más especial que otro? El oído musical es una característica del ser humano que desafortunadamente no todos la tienen. Yo digo que es una bendición, Dios ha dotado a alguien de que tuviera esa facultad de poder tener oído musical. Y bueno, si se estudia y se desarrolla, con más razón todavía, pero a veces se puede estudiar muchísimo y nunca se logra hacer un talento porque le falta lo que Dios no le dio. Bueno, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Por favor,
Bueno, la doctora nos hablaba de un oído musical, pero aquí no solamente hay oído, hay estudio. ¡Qué belleza, Graciela! Gracias. Bienvenida al programa. Bueno, muchas Con gracias. Esta interpretación, Gracias. Enaltecido el programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, escúchame, tengo curiosidad de saber si realmente, como nos decía la doctora, hay algo especial en el oído para interpretar la música. Mira, yo creo que el oído musical, no sé si es esta una definición muy técnica, pero el oído musical es una aptitud que todos tenemos o todos podemos tener para apreciar con mayor sensibilidad o para definir con mayor claridad los elementos, las características de la música, la melodía, que es el dibujo en forma horizontal, la combinación de los sonidos en forma horizontal, o la armonía, que tiene una estructura vertical en cuanto a la combinación de sonidos, obedeciendo a leyes, y por supuesto con el ritmo que está siempre acompañando tanto la melodía como la armonía. Esta aptitud a veces es innata, pero otras veces se puede desarrollar o quizás descubrir, porque es muy importante la estimulación desde temprano, tanto en la audición de música, de buena música, como en la iniciación de la lectura musical y, ¿por qué no?, en la interpretación de un instrumento. Qué preciosura, la verdad que es una belleza esto. Es muy preguntar, por ejemplo, si hay una edad como para aprender la música. ¿En qué podría ser desde el niño, niñito, chico? ¿O no? Es lo ideal. Ajá. No sé si el abordaje sistemático de la música, porque lógicamente la música es un arte, se aprecia emocionalmente, también es una ciencia y tiene determinada teoría para aprender y se comprende intelectualmente. Probablemente tendría que tener ya una capacidad como para ir a la escuela o algo así. Lo ideal son los 5, 6 años, 7 años, pero no hay una edad exacta. Yo creo que cuanto más temprano lo pongamos en contacto con la música, por eso, con escuchar música, contactarse en la casa, ¿no es cierto?, en el hogar, con los elementos de la música, con los instrumentos, a veces en forma de juego, Claro que sí. y haciéndole conocer todo género de música, porque todo es valioso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ojalá que estos consejitos los podamos poner en práctica. Pero yo tengo algunas cositas para comentarles antes de pasar al segundo bloque. Una mirada a la vida les invita a oír, ya que estamos hablando del oído, y a ver también el programa especial que tendrá lugar el jueves 9 a las 21 horas y una repetición los sábados a las 12:30. Este programa se va a llamar Los Especiales de una Mirada a la Vida. No se lo pierdan. También queremos felicitar al diario El Debate, que es uno de nuestros auspiciantes, porque el día 10 de noviembre pone en la calle el ejemplar número 25.000 y le queremos dar nuestras felicitaciones por su trayectoria. Y no nos queremos olvidar de agradecer a las personas que nos hablan por teléfono o nos escriben, dándonos ánimo para que continuemos en este programa. A todos ellos, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones al diario. Espérennos, en un ratito volvemos con más música y un mensaje para su oído y también para sus ojos.
Después de escuchar estas hermosas interpretaciones, vamos a continuar hablando del oído. Y en el diccionario dice algunas cosas importantes. Dice que decir algo al oído, un secreto, algo confidencial, algo muy importante. Dar oído a algo, importante o no. Aplicar el oído, escuchar atentamente, con interés. Tocar de oído, que no fue el caso de los intérpretes de este programa. Pero también hay algo, y esto, aquí me quiero detener. Cerrar el oído. Podemos cerrar, negarnos a escuchar algunas cosas que son importantes para nuestra vida. Que no sea su caso en este momento, porque vamos a escuchar ahora algo muy importante acerca del oído. Y nos acompaña Jorge Retamoso, que está con nosotros, y entonces vamos a ver qué tenés para decirnos del oído. Bueno, el oído, como todos sabemos, uno de los 5 sentidos que tenemos, que Dios nos ha dado, para comunicarnos con todo lo que nos rodea, para relacionarnos con todo lo que nos rodea. Bueno, y lo usamos tanto y a veces no apreciamos exactamente todas las satisfacciones que nos da poder oír bien, ¿no? Escuchar cosas agradables, la música entre ellas, las voces de seres queridos, como a veces reconocemos a una persona sin haberla visto, simplemente porque oímos su voz, que la conocemos y reconocemos quién es quien nos está hablando. Eso nos alegra, oír la voz de nuestros hijos, oír la voz de nuestros seres queridos. Pero también hablar del oído nos da la oportunidad de hablar de cosas un poquitito más profundas. Porque no solamente tenemos el oído, el sentido del oído, para escuchar los sonidos que nos rodean, pero también tenemos otra capacidad que Dios nos ha dado, y es la de escuchar cosas internas, es decir, oír o dejar de oír algunas cosas que hablan a nuestro interior, que hablan a nuestro corazón. Y en ese sentido también la Biblia es una guía importante y segura, y nos muestra distintas cosas relacionadas al oído. Ya que estamos hablando de este tema, vamos a citar algunas. Por ejemplo, nos habla la Biblia de que Dios nos oye, ¿no? Dios nos oye, dice la Biblia que Dios nos oye, que no cierra su oído. En algún pasaje el profeta Isaías dice que no se ha agravado el oído de Dios para escucharnos, es decir, Dios no se hace el sordo nunca, siempre, nosotros a veces nunca está ocupado, siempre tiene tiempo para escucharnos. Eso es grandioso. Y Dios nunca se hace el sordo, nunca deja de escucharnos. El salmista, o los salmistas, varios de los escritores de los salmos, muchas veces nos hablan acerca de que Dios los ha escuchado. Dice el Salmo 34, por ejemplo, que él clamó a Dios, dice, y Dios me oyó, y dice más, y me libró. El resultado de haberse dirigido a Dios, de haber tenido la convicción de que Dios lo escuchaba, estaba en el hecho de que Dios lo había librado de una situación por la cual él se había dirigido a Dios. Otras veces también dice en alguna otra expresión que Dios oyó mi clamor. A veces nosotros nos dirigimos a Dios por distintos motivos, pero a veces hay un clamor interno cuando algo nos aflige y nos dirigimos a Dios con la voz de nuestro clamor. El salmista decía, Dios oyó la voz de mi clamor. Pero hay una expresión más que me gusta mucho, que está en el Salmo 134 y que dice así, es la oración de una persona y dice, dirigiéndose a Dios, Dios, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Y esta pequeña línea tan cortita que estamos, obviamente el Salmo sigue, nos habla de la necesidad de este hombre de establecer un diálogo con Dios. Él se estaba dirigiendo a Dios, pero también quería oír a Dios. Y qué importante es que nosotros estemos dispuestos no solamente a pretender que Dios nos oiga, como lo hacemos muchas veces, queremos que Dios nos oiga, pero también que estemos dispuestos a oír, a escucharlo a Él, porque Dios tiene cosas muy importantes para decirnos. El profeta Isaías dice también en otra parte, hablando de parte de Dios, dice, óiganme con atención y tendrán vida para sus almas. Así dice Dios. El oír a Dios trae vida al alma humana.
Yendo al Nuevo Testamento, en el primer capítulo de la carta a los Hebreos, dice allí el escritor que Dios, que nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, en otro tiempo, ahora nos ha hablado por el Hijo. Ahora nos ha hablado por el Hijo, es decir, a través de la persona y de la obra de Cristo a nuestro favor. Dios nos ha hablado por el Hijo. Por eso es importante que nosotros prestemos atención a lo que Dios tiene para decirnos, porque lo que Dios tiene para decirnos nos atañe no solamente para nuestra experiencia terrenal, mientras estamos ocupando un lugar en este mundo, sino que la relación que podamos establecer con Dios aquí, a través de oírle, de establecer un diálogo con Él, va a trascender más allá de los umbrales de la muerte. Nuestra vida terminará, pero nuestra relación con Dios puede continuar si estamos dispuestos a prestar oídos atentos a lo que Él dice. Los resultados de escuchar a Dios atentamente son justamente lo que dice la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Relacionando los dos versículos, si queremos realmente que Dios se agrade de nuestra actitud y de nuestra vida, vamos a tener que empezar por oírle atentamente, a través de la Biblia y a través de la persona y de la obra del Señor Jesús. Pero hay distintas maneras de oír, ¿no? Todos lo sabemos, vos citaste alguna, sí, aquí hay. Y en la Biblia lo dice también. Hubo un rey famoso, todos lo conocemos, de nombre obviamente, el rey Herodes, que estaba gobernando aquella provincia romana que era Palestina cuando estaba los días del Señor Jesús. Entonces dice que este rey Herodes oyó la fama de Jesús. Él oyó la fama de Jesús. Es decir, él tenía un conocimiento de lo que era el Señor Jesús a través de lo que otros decían, de lo que otros le habían venido a contar. Avanzando un poquito, dice que las multitudes, gran cantidad de gente que lo seguían al Señor, le oían de buena gana. Avanzamos un poquito. Había gente que se sentía a gusto escuchando lo que el Señor decía. Avanzamos un poquito más y dice que había algunas personas que se agolpaban para oír, un esfuerzo por estar cerca y escuchar lo que Dios dice. Pero de cualquier manera, cualquiera de estas circunstancias nos habla de una relación a distancia con Cristo. Escuchar lo que Él dice, pero a distancia. Y quisiera citar el caso de otra persona que trascendió que rompió esta situación y que fue exactamente a la persona del Señor. Había una mujer de nombre María que dice allí en el hogar, en aquella pequeña aldea de Betania, que lo que hacía María era sentarse a los pies de Jesús para oír ahí su palabra, a los pies de Jesús, como un discípulo que escucha a su maestro, sentado a los pies de su maestro, escuchándolo a él atentamente. Así que realmente lo que Dios tiene para decirnos a través de Cristo es que quiere restablecer un vínculo que se rompió desde la primera hora de la creación, cuando Adán y Eva allí en el paraíso separaron a la creación del Creador. Y Dios quiere volver a restablecer el vínculo, quiere retomar la comunión con el hombre, pero lo va a hacer solamente a través de la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo en alguna oportunidad, en aquel acto milagroso en la transfiguración, este es mi Hijo amado, a Él tienen que escuchar. Debemos escuchar a Dios a través de la persona de su Hijo. Y hay también promesas para aquellos que escuchan atentamente. Decíamos recién... Bienaventurado, dice, sí, la palabra de Dios. Bienaventurado el que escucha. Felices, súper felices, los que leen y escuchan dichosos, la palabra de Dios. Dichosos. ¿No? Pero también decíamos que nuestra vida trasciende los límites de nuestra vida terrenal, va más allá. El hombre es efectivamente un ser trascendente y Pablo, escribiendo a los Corintios, dice justamente que cosas que ningún ojo pudo ver y ningún oído pudo oír, es decir, que las posibilidades de oír las cosas que Dios ha preparado exceden lo que nosotros podamos llegar a escuchar aquí, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hay una eternidad en la presencia de Dios para cada persona que decide confiar su vida a Cristo. Y yo quisiera animar a quienes nos estén viendo en esta noche o en este momento a través de la televisión, a que puedan poner su confianza en la persona de Cristo, a que puedan llegarse a Dios
para hablar con Él y para escucharle a Él a través de la persona de Cristo, porque hay vida en Cristo Jesús, porque escuchar a Dios a través de la persona de Cristo es lo que trae vida a nuestra alma. Y que no hagamos, como decías al principio, oídos sordos. Tenemos también en la Biblia la experiencia de personas que se taparon los oídos, que no quisieron oír. Y a veces nosotros podemos estar sin taparnos los oídos, pero el oído de nuestro corazón estar totalmente cerrado. Como dice la Biblia, que el pueblo de Dios alguna vez puso su corazón como un diamante para no oír. En pocas cosas más duras que un diamante, creo. Pero a veces nuestro corazón, aunque nuestro rostro exprese alguna tensión, nuestro corazón se pone como un diamante. Ojalá que esta no sea la experiencia, sino que realmente estemos decididos a escuchar la voz de Dios, lo que tiene para decirnos en nuestro corazón. Gracias, Jorge. Realmente, ojalá que verdaderamente usted haya puesto, como decíamos al principio, atención, su oído atento a esto que es la palabra de Dios, y que deseamos de todo corazón que llegue a lo más íntimo de su ser y que pueda usted reconocer en ese Señor Jesús al Salvador de su vida. Muchísimas gracias por habernos atendido, habernos escuchado, y será hasta nuestro próximo programa. Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.